cosas que planeaba la Brigada Paralela de Libertad era traerles la información en directo, que ellos mismos nos contaran qué es lo que está sucediendo, quiénes son los periodistas que están muriendo en este país y por qué, cuáles son los niveles de represión contra la prensa en este país. Y bueno, pues ahora sí que tenemos panel de lujo, y estamos en vivo transmitiendo desde brigadaparalela.libertad.com. Lo tomaron Revolución 3.0, igual también está transmitiendo. Y pues, adelante. Ahorita mismo micrófono. Bueno, voy a abrir el fuego. No hay que decir eso. No me voy a caer la sal, como decía mi abuela. Yo soy de la idea de que los periodistas no debemos tener más derechos que el resto de los ciudadanos. Debemos tener los mismos derechos. Pero también los periodistas y los no periodistas tenemos que demandar respeto para la actividad informativa. Y ese respeto es responsabilidad de los gobiernos, el darles la protección necesaria para que ese respeto se concrete. Lamentablemente en México parece que hay muchos gobernantes, muchos de varios niveles, muy poco interesados en que se respete la función informativa, el análisis, la opinión y todo aquello que hacemos los periodistas. Se ha convertido el oficio periodístico en una actividad de altísimo riesgo. En este país durante muchos años hubo un arreglo entre los gobiernos y los dueños de los medios. Cuando un periodista resultaba demasiado incómodo, pues lo normal es que hubiera una llamada del jefe de prensa. Cuando un periodista estaba muy criticón y le resultaba molesto al gobierno, lo usual es que el jefe de prensa respectivo le llamara al dueño, al director del periódico y le dijera: oye, este tipo nos está molestando mucho, era suficiente para que lo corrieran. ¿Por qué? Porque durante muchos años más de la mitad de la publicidad que recibían los periódicos en México era de procedencia oficial. Entonces el poder inmenso que tenían del presidente para abajo los gobernantes, pues se concretaba en hechos como ese. Periodista que resultaba muy crítico, muy molesto, sencillamente se le hablaba al director del periódico para que lo corriera, que lo hiciera a un lado. Todavía ocurre, pero como ya el gobierno no es la principal fuente de información de muchos periódicos, de muchos medios, de alguna manera esto se ha modificado. En algunos casos todavía presionan los gobernantes para que cambien por lo menos de fuente a esos periodistas. Pero como ahora es más difícil remover a un periodista molesto, pues se ha recurrido al fácil expediente de matarlo. Hoy es muy fácil matar a un periodista y además es muy barato, porque los asesinos casi nunca pisan la cárcel, casi nunca son llevados a juicio. Son contados los casos en México en los que los asesinos de periodistas purgan una condena en la cárcel. No debe extrañarnos, porque en México solo el 11% de los delitos que se cometen llegan hasta un juez, y de esos solo el 2% recibe una sentencia. Entonces, en el país de la impunidad, pues no es nada extraño que también sea muy fácil matar periodistas, que el asesino de periodistas se mantenga impune. Esta es la terrible desgracia en la que se desenvuelve nuestro oficio. E insisto, no queremos privilegios, no queremos más derechos que nadie. Queremos, eso sí, seguridades para la tarea informativa. ¿Por qué? Porque es una necesidad social. Una sociedad que no está informada es una sociedad ciega y sorda ante la realidad. Y eso es lo que quisieran muchos gobernantes, tener una sociedad que sencillamente acepte lo que ocurre, que venden el petróleo, que venden los energéticos, porque se encerraron los diputados del PAN y del PRI, lo aprobaron a las volandas
sin leer siquiera la iniciativa de reformas que envió la presidencia. Bueno, pues ese es un gesto de irresponsabilidad de los parlamentarios, pero es también una manera de negarnos información a los ciudadanos. En lugar de haber promovido un amplio debate previo a la aprobación de la reforma energética, sencillamente nos la impusieron. Y el resultado pues está ahí, hay una gran inconformidad. Ahora están los muchachos, los que están en las redes sociales, defendiéndose porque les quieren imponer la censura previa, en fin. Y los periodistas que informan de estas cosas, que informan de los abusos de las autoridades de todo nivel, que convierten en blanco fácil para esas mismas autoridades, y ya no digamos para las bandas de delincuentes, que pues eso se da por descontado. El problema es cuando no solo somos amenazados o agredidos por criminales, sino que esas amenazas y esas agresiones vienen precisamente de quienes deberían protegernos como ciudadanos y proteger la función informativa, que son los propios gobernantes. Bueno, para eso nos hemos reunido hoy en la tarde, para exponer nuestro punto de vista, para que ustedes conozcan de parte de nosotros, que somos gente que está metida en este oficio, pues lo que pensamos del asunto, lo que creemos, lo que hemos investigado, lo que sabemos, para compartirlo con ustedes. Así es que, si me permiten, ¿a quién le doy la palabra? Va a hablar Juan Pablo Martínez, nuestra jefa. ¿Cómo no? Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a la Brigada para Leer en Libertad, por la invitación, por la planeación de esta mesa. Es un privilegio para mí compartir mesa con mis colegas, a los que quiero y admiro: Alejandro Almazán, Humberto Musacchio, por supuesto Darío Ramírez, que dirige la organización Artículo 19, es una de las grandes ONGs a nivel mundial que nos está defendiendo y nos está protegiendo, hace un trabajo increíble junto con su equipo, heroico. También ha sido amenazado y ha sido perseguido, entonces todos yo creo tenemos historias que contarles para darles el panorama que estamos padeciendo en México con respecto a la actividad profesional que desarrollamos. Un panorama ciertamente negro, oscuro, pero con luces de esperanza en esta lucha que hemos emprendido para defender la libertad de expresión y los espacios en donde todavía podemos ejercer el periodismo libre, el buen periodismo, el periodismo de investigación. Dicho esto, solamente quiero agregar, para darle la palabra a mis compañeros e iniciar un debate. Las cifras en México hablan de la situación peligrosa en la que estamos. Han sido asesinados en los últimos años más de 100 colegas, hay una veintena todavía en paradero desconocido porque fueron secuestrados, hay decenas, cientos de agresiones a los medios de comunicación de muy distinta índole, balaceras, granadazos, censura, por supuesto también persecución judicial contra los periodistas que de manera independiente y crítica desarrollan su trabajo. Y bueno, el panorama, como les digo, de antemano es complicado, y yo creo que es importante, Darío y Alejandro, que nos hagan también ustedes un preámbulo de lo que opinan al respecto. Te paso el micrófono. ¡Bravo, bravo! Gracias, buenas tardes, también gracias a la brigada, y qué bueno estar con Humberto, con Juana, con Darío. Bueno, yo les cuento algo. Esta mesa se llama Prensa No Dispare, ¿no? Y surgió porque ustedes lo sabrán que hace unos meses, cuando murió Gregorio Jiménez, que fue asesinado allá en Veracruz, bueno, pues nosotros, yo me acuerdo haber ido al día siguiente, que traíamos una idea de ir ahí a la representación de Veracruz, del gobierno de Veracruz, para exigirle un poco al gobierno de Veracruz pues ese alto. Y lo terrible fue que solo llegamos 8 o 10 reporteros, no llegó más gente, y a mí la verdad es que sí me encabronó, porque el hecho de que nos estuvieran matando y que no nos pudiéramos unir pues, era para mí molesto. Entonces, entre las chicas de periodismo de a pie, Marcela Turati, Elia Baltasar y algunas otras,
empezamos a cranear que teníamos que hacer una marcha y que teníamos que manifestarnos para ponerle un alto a Javier Duarte, ¿no? Y empezar con Javier Duarte, pero la idea era también extendernos hacia otros estados y que cada vez que asesinaran a uno de nuestros compañeros, pues bueno, quejarnos. Yo creo que resultó bien. Prensa No Disparen está ahí ahorita como en un stand-by, que necesita sobre todo un nuevo acelere, un nuevo arranque, porque quedó ahí, obvio, todos tenemos chamba, pero lo que sí creo es que podemos hacer algo en contra de esos gobiernos, haciendo algo lo que nosotros hacemos, que es periodismo. Entonces podemos ir a investigar, ¿no?, a Duarte, ¿no?, en el caso de Veracruz. A veces se nos ocurrían en estas charlas que hacíamos en mi casa, de que convocáramos a la gente, de que empezáramos a llenar de solicitudes de información el gobierno de Veracruz, ¿no?, empezar a colapsar sus propias instituciones y darnos cuenta de lo que estaban haciendo mal, ¿no? No ha resultado del todo. Yo creo que también la sociedad de alguna manera está un poco ahí parada, y como decía Humberto, finalmente nosotros somos los mensajeros, ¿no? Somos los ojos, somos los oídos. A lo mejor el mote de prensa vendida está muy bien ganado porque muchísimos de nuestros colegas en efecto lo han hecho, pero yo se les puedo asegurar que los que estamos aquí no lo hacemos, ¿no? Y preferimos, digo, seguir en la calle y andar pues talacheándole. No aspiramos a grandes riquezas, pero sí pero aspiramos a informar, y yo creo que la gente es la que nos tiene que ayudar, somos sus mensajeros, y espero que algún día, digo, nos puedan ayudar en la manifestación que hicimos en el Ángel de la Independencia. La verdad es que fue buena, ¿no? O sea, la sentimos bien, pero faltaban más acciones, ¿no? Evidentemente tenemos que pensarlas como gremio, porque en el fondo salvar a un periodista es también salvar a un ciudadano y salvarnos a nosotros mismos. Entonces no es que tengamos derechos, como dice Humberto, la verdad es que no es que nosotros tengamos más derechos que ustedes, ¿no? O sea, somos iguales. Simplemente estamos en la calle escuchando, ¿no?, investigando, hurgando, ¿no? Esto es lo primero, bueno, que les quería decir, digo, para darle la palabra a Darío, y bueno, seguramente de aquí saldrán algunas ideas que podamos hacer con la sociedad y los periodistas. Gracias. Muy buenas tardes. También me uno a la felicitación y al agrado de estar con tan distinguidos periodistas, que leanlos continuamente, verdaderamente hacen una gran diferencia. Creo que lo primero es, a nosotros sí nos preocupa la violencia contra la prensa y por eso estamos aquí. La pregunta sería, ¿qué tanto les preocupa a ustedes? Porque que ustedes vivan en el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, pues algo les debería, por lo menos, de remover, ¿no? Yo creo que en los últimos 7 años que yo llevo trabajando en la documentación y defensa de la prensa, recuerdo hace 7 años cuando empezaban a crecer los números de asesinato de periodistas, que íbamos a Chihuahua, Tamaulipas, y cuando pedíamos información, solidaridad de los mismos periodistas, lo primero que me decían es, no, quién sabe, por algo lo habrán matado. Creo que hemos caminado, y la prensa ha caminado, después de 76 asesinatos de periodistas desde el 2000 a la fecha, pues hemos llegado a estos ejercicios que también me pueden encabronar un poco, pero por lo menos hace un mes estábamos en las calles, la prensa ejerciendo este derecho. Pero repito la pregunta porque sí, yo en clases y en otros foros no veo ese pie, que es que a la sociedad le importe que estén matando a esos periodistas. No, claro, yo no digo que no haya, ¿no? Yo no digo que no haya, pero sí hay un tema importante. Al mismo tiempo, yo dividiría nada más el breve análisis en tres ámbitos. Uno, el gubernamental, ¿no? Es decir, la responsabilidad de que cada uno de nosotros pueda hablar, pueda decir, pueda ejercer, buscar información, pues esa protección depende del gobierno. Yo la pregunta que dejaría en ese ámbito es,
¿quién gana con 75 periodistas asesinados, 76 periodistas asesinados y 18 desaparecidos? ¿Quién gana con que en la administración de Javier Duarte haya 10 periodistas asesinados en lo que lleva de su gobernatura? Porque si no entendemos que alguien gana, ¿no?, o varios, no estoy diciendo una persona, sino estoy diciendo que algo se mantiene y perpetúa un sistema, pues entonces tampoco sabemos por qué hay que defender a la prensa y cuál es exactamente el efecto inhibitorio que tiene. También hace 7 años, cuando recorríamos el país, había muchos periodistas que poco a poco empezaban a decir que una de sus decisiones para sacar una nota, para investigar una nota, para publicar una nota, era las repercusiones de esa publicación. Y ahí es importante también aclarar que ese fenómeno de tomar en cuenta el grado de peligro para la publicación, no solo el interés público que puede ser la publicación de esa información, sino la protección que uno va a requerir para publicar algo, pues hoy en día creo que es lo común. Creo que hoy en día en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán, en Veracruz, en Oaxaca, en las mesas de redacciones el miedo está instalado. Y siempre los colombianos, cuando los traíamos al principio, decían, sí se puede hacer periodismo, y es decir, hay periodistas que en Colombia han cubierto el conflicto por más de 25 años, y sí se puede, el problema es cómo se hace ese periodismo. Y ahí creo que terminaría en el otro ámbito del gobierno, que es muy curioso, y lo pongo cínicamente la palabra, porque no tiene nada de curioso, sino verdaderamente es preocupante. De 2007 al 2013, el 2013 ha sido el año donde más agresiones hemos documentado contra la prensa, más que el 2007 en términos comparativos. En ese sentido, es verdaderamente preocupante que reconocemos y documentamos más agresiones. Solo el año pasado documentamos 330 agresiones, pero lo preocupante es el contexto en el que podemos documentar estas. Desde 2007 a 2013 hay una respuesta mucho más evidente del Estado. El grado de vulnerabilidad de la prensa es más alto, a pesar de que el Estado ha puesto sobre la mesa simulación de soluciones. Es decir, ahorita tenemos un mecanismo, tenemos una ley, tenemos una fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, estamos llegando a un punto verdaderamente importante de tomar en cuenta, que es más vulnerabilidad a pesar de que hay más respuesta del Estado. Entonces, eso nos coloca verdaderamente, repito, en un tema, en un momento importante. El año pasado registramos que cada 26 horas se agredía a un periodista. Y esto es importante porque imagínense, para una organización como en la que yo trabajo, que documentamos los casos, pues cada día tenemos casos que van desde tortura, detención arbitraria, amenaza, hostigamiento judicial, y ahí tenemos toda una tipología. Pero lo más importante que me gustaría dejar, y con esto cierro, es que el 59% de las agresiones provienen de autoridades. Y eso cambia, o sea, si volvemos a tomar el tema de la vulnerabilidad a pesar de la respuesta del Estado, quiere decir que el 59%, es decir, casi el 60%, son cometidos por autoridades. Principalmente el 70% de ese 60% son de nivel municipal, estatal, y las menos agresiones son a nivel federal. Pero, repito, estamos en un sistema donde la mayoría de las agresiones son cometidas por esas autoridades que deberían estar protegidas. Yo lo dejo ahí, si les parece. Yo soy de la opinión de que la desprotección
en que viven los periodistas hoy es parte de la crisis general del Estado mexicano. Es un Estado que cada vez está menos. Se supone que el Estado está para cuidar de la preservación de las personas y de sus propiedades. Para eso se supone que es el Estado, para garantizar la vida, la integridad física de las personas y de sus propiedades. Pero en México eso no existe. Si no, pregunten en Michoacán, pregunten en el norte de Tamaulipas, en la sierra de Sinaloa, en grandes partes de Chihuahua. En fin, este es un país donde el Estado está en quiebra, donde las viejas instituciones ya no funcionan. Y si no, vean ustedes la situación de crisis en las que se encuentran áreas como la educación, una crisis profunda que quieren resolver a golpes de autoritarismo. La salud, las instituciones de salud son verdaderamente un cascarón, no son ni la sombra de lo que eran hace 20 o 30 años. El campo está abandonado, no produce los alimentos que consumimos, se tienen que importar. La economía nacional es un perfecto desastre, crece desde hace 30 años, en promedio crece menos que la población. Y cuando se produce menos riqueza para una población que aumenta, pues nos toca cada vez menos a los ciudadanos, pero además se reparte peor, y cada vez hay un pequeño grupo que se lleva la parte del león y a los demás los deja las portolatas. 3 de cada 5 familias en México viven con menos de 8,000 pesos mensuales. Si esto no es una agresión a la vida misma, pues entonces no sé cómo llamarla. Ya los asesinatos me parece que son la consecuencia de esto. Hay una política deliberada del Estado mexicano, de lo que queda del Estado mexicano, de empobrecer más a los pobres, de empobrecer a las clases medias y de darles cada vez más y más a los de arriba. Por eso son estas leyes para censurar internet y para censurar hasta las conversaciones familiares. Afortunadamente yo sí veo una respuesta de la ciudadanía ante el intento de censura de internet y me parece muy saludable. Espero que esa respuesta se mantenga, me parece que ha ido creciendo. Hay eco en algunos medios de comunicación también para resistir esta embestida. Y pues sí, yo soy de la idea de que nos hace falta que haya más presencia ciudadana en las actividades que tienden a defender la libertad de expresión, pero también me parece que ahí tenemos una responsabilidad los periodistas. No hemos sabido convocar a la sociedad para que nos acompañe en estos reclamos, para que nos acompañe en esta pelea por garantizar la información de la sociedad misma. Creo que ahí hemos fallado, creo que no estamos a la altura de las circunstancias. Pero termino ya, porque creo que todos tenemos derecho a hablar. Y es que el gremio periodístico es un gremio tremendamente desorganizado. En México la articulación de la sociedad es muy escasa, es la tasa de sindicalización o sindicación, como quieran llamarle, es muy baja. Las organizaciones campesinas, sociales son también escasas y de poca militancia. Han crecido, eso sí, afortunadamente en los últimos 20, 30 años, han crecido el número, las organizaciones defensoras de los derechos civiles, de los derechos humanos, de diferentes aspectos de esos derechos, pero son finalmente pequeños grupos que se profesionalizan en esta defensa de los derechos, lo cual está muy bien. Pero me parece que hay que convocar a la sociedad. La sociedad tiene que acompañar el esfuerzo de estos grupos que luchan por el respeto a las libertades ciudadanas. Y tiene que acompañarnos a los periodistas, porque si no, no vamos a ir muy lejos, yo estoy convencido. No tenemos sindicato, no tenemos un colegio de periodistas, las organizaciones de periodistas son poquitas y son muy pobres, abundan los sindicatos blancos, sindicatos de empresa. En fin, creo que tenemos mucho trabajo por delante de los ciudadanos, pero no lo vamos a poder realizar si no es con el apoyo de la sociedad. Gracias. Bueno, yo quisiera antes
de continuar, recordar a nuestra compañera Regina Martínez, se cumple un aniversario de su asesinato. Ella era corresponsal de proceso en el estado de Veracruz, donde, como bien dice Darío, pues existe una verdadera tragedia humanitaria con respecto a la libertad de expresión y prensa, porque hay más de 12 periodistas asesinados en ese estado y el gobernador Javier Duarte es cómplice de esta impunidad, ningún caso resuelto. Si hay 76 periodistas asesinados en este país desde el 2000, es porque no existe voluntad política por parte del gobierno federal ni de los gobiernos estatales o municipales. La prensa se ha convertido en el último reducto de libertad entre los ciudadanos y el poder. Y nos toca no solamente a nosotros defender esa libertad, sino también a ustedes. Matar a un periodista, aunque somos iguales, como decía Musacchio, no tenemos ningún privilegio, no deberíamos, exacto, a la hora de esto y de reivindicar nuestros derechos, somos como cualquier otro ciudadano, pero matar a un periodista significa matar lentamente la democracia, significa ir disminuyendo ese espacio de libertad que nos corresponde, como les decía, defenderlo. ¿Cuál es el prototipo de periodista que tienen en México? Javier López López Dóriga, o puede ser Adela Micha, o puede ser Alatorre. Padecemos un duopolio televisivo injusto, inaceptable, que se encarga de imponer su verdad única. Entonces son los ciudadanos, somos nosotros los que tenemos que decidir qué tipo de prototipo de periodista libre, independiente y crítico deseamos. Y hay suficientes colegas, pocos, es un grupo reducido, es así, el que hemos elegido pues para defender esos espacios de libertad, pero ahí tenemos claros ejemplos: Carmen Aristegui, Lidia Cacho, Anabel Hernández, ¿verdad? Tenemos claros ejemplos, Marcela Turaki, hay ejemplos en todos los medios de comunicación, ejemplos de periodistas dignos que están haciendo un trabajo extraordinario, se juegan la vida día con día. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? En condiciones verdaderamente lamentables. No podemos acudir a una fiscalía que es una cortina de humo, es un fraude. La fiscalía que se ha creado para la atención de los delitos contra periodistas es inoperante, no funciona y tiene un presupuesto que no sé a qué lo dedican. Un mecanismo de protección a periodistas que no funciona en la práctica, que para que te lo den necesitas estar ya en las últimas. Se tardan 6 meses para darte las condiciones de protección y en 6 meses pues ya te mataron, ¿no? O sea, sencillamente no hay un acceso a la justicia para los periodistas y esto es lo que está afectando las libertades en este país. Por eso recibimos el embate del poder, disfrazado de muy distintas maneras. La última agresión se llama la reforma a la ley de telecomunicaciones. Una reforma que le da más poder a esas 2 televisoras, que es Televisa y TV Azteca, que imponen su única verdad, pero que además pretende censurar la isla de libertad, esa isla de libertad que se llama Internet y las redes sociales. ¿Lo vamos a permitir? ¿Qué es lo último que nos queda? O sea, hay que defenderlo. Vamos a dejar nuestro sillón de confort y a salir a la calle a protestar, porque si dejamos que nos quiten la última isla de libertad, ¿qué nos queda? Alejandro, por favor. Gracias. No, la verdad es que esta reforma atenta contra muchas de nuestras libertades, nuestro derecho a la información. Pero San Juana dijo algo muy bueno, o sea, citando a Lidia Cacho, a Anabel, a Marcela. Pero yo también creo que hay otros compañeros que son héroes, verdaderos héroes, y que son los que están en los estados, ¿no? Nosotros a lo mejor, bueno, en mi caso, desde el confort del DF, ¿no? Parece que estoy en una pompa de jabón y aunque ya se ha roto, ¿no? Con todo esto de los chicos del Heaven y la chica que dejaron mutilada en el metro, etc. O sea, muchas cosas. A veces yo
Yo creo que el chilango necesita que les dejen 2 cabezas en el ángel de la independencia para entender que perdimos esa guerra, ¿no? Pero en el fondo los reporteros de los estados, o sea, son los que ahora en este momento son los más afectados, ¿no? Ahí donde les avientan granadas en sus redacciones, los secuestran, los matan, los Zetas o cualquier otro cártel puede llamar a la redacción para decir, tienes que publicar tal narcomensaje, ¿no? Porque si no vamos a ir contra tu familia, etc. Y ellos al final son los que terminan estando solos, ¿no? Han venido algunos acá a DF, algunos se han refugiado, se han exiliado aquí en DF, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de algunos veracruzanos que han venido, el otro día me estaba contando un amigo que era un gran reportero, hoy es un payaso en una esquina porque tiene que sacar para comer, o sea, tuvo que dejar el oficio del periodismo, ¿no? O sea, tuvo que dejar primero sus colores, sus olores, que es su estado, ¿no? Su tierra, y vino aquí y hoy está trabajando de payaso en las esquinas, y yo creo que eso al final no nos tiene que pasar, o sea, ese no es un final que estamos buscando nosotros, o sea, nosotros no lo pensamos, ¿no? Y sin embargo les está ocurriendo a ellos, y creo que que a lo mejor no estamos actuando igual como un gremio, bien, o sea, bien estructurado, porque es cierto, este medio es muy mezquino, y lo vemos, o sea, si a veces sale una nota en Reforma, entonces el Universal no lo retoma, o si Milenio dice algo, Proceso no lo dice, o sea, ¿por qué? ¿No? Entonces siempre hay esas pugnas entre directivos, editores, etc., pero la raza, los que estamos en la calle, o sea, no nos interesan esas pugnas, ¿no? Pero no podemos lograr, o sea, cuando fue lo de Regina, hace ya 3 años, las chicas de periodistas de a pie organizaron una marcha un 3-4 de agosto y fue muy buena, o sea, partimos del Ángel de Independencia a Gobernación, pero lo más raro es que solo íbamos puros vikingos, es decir, pura raza reporteril, no iba ningún editor, no iba ningún dueño de medios, no iba nadie, o sea, no les importa. Kapuscinski dijo en algún momento que cuando la información se volvió dinero, ya no importó la verdad. Y hoy muchos medios mexicanos lo están haciendo. Yo todavía digo, bueno, qué bueno que existe Sin Embargo, que existe Animal Político y que existen todos estos medios prácticamente alternativos, porque ya en los medios tradicionales ya no se puede escribir. Yo colaboraba en un medio, llegué un día a contarles una historia que traía de violencia y me dijeron, no, ya no, o sea, la idea es ya bajarle a la violencia, y que eso es lo que ha hecho incluso la estrategia de Peña Nieto, ¿no? Ya no hablar de guerra, ¿no? Ya decir que estamos en paz, pero digo, San Juana no me dejará mentir, ella pues está en Monterrey, y en Monterrey sigue habiendo muertos, sigue habiendo desaparecidos, ¿no? Sigue habiendo todos estos levantados, y hay que seguir contando esas historias. Pero si nuestros compañeros de los estados no tienen tampoco esa chance, bueno, pues es obvio que no lo pueden contar, y por eso a lo mejor algunos vamos, ¿no? Del DF volamos hacia los estados, nos cuentan esas historias que ellos no han podido contar por miedo, ¿no? Y entonces venimos, las contamos, pero luego también terminamos nosotros afectados, entonces luego ya la información se queda ahí y ya no sabemos qué contar, ¿no? Ya, bueno, para finalizar con esta intervención, yo creo que sí nos ha faltado, y lo dijo muy bien Humberto, nos ha faltado cómo llegarle a la sociedad. La sociedad creo que también tiene una desconfianza hacia la prensa, y por eso, bueno, que maten a reporteros, bueno, a lo mejor no es tan, no les preocupa tanto, dicen, bueno, mientras nosotros estemos bien, mientras que no nos pase nada a nosotros, pues los demás que se jodan. Pero, digo, el año pasado yo lo decía, estábamos en una feria de Nesa, estaba San Juana, y yo les decía, ahorita mismo aquí en Nezahualcóyotl hay muchísima extorsión, muchísimo levantamiento, y sin embargo la prensa está también parada, pero también la sociedad está parada, ¿no? Entonces, no del todo, ¿no? Digo, aquí esta señora, y seguramente ustedes que nos están escuchando, algo les remueve, pero no es la generalidad, lamentablemente no es. A mí luego me sorprende que si en DF el chilango puede hacer manifestaciones a favor de los derechos de los animales, bueno, ¿por qué diablos no podemos estar saliendo, ¿no? Siempre a manifestarnos? Esta del internet creo que tiene muchísima gente, porque hay mucho joven que lo utiliza,
¿no? Un amigo me dijo, también había mucho hipster. Bueno, no importa que haya mucho hipster, o sea, todos somos una sociedad y tenemos que estar defendiéndonos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos falta, salir a las calles, porque creo que ya no estamos en estos tiempos de ya aguantar más. Ojalá, digo, yo tengo 42 años y me encantaría que cuando me muriera dijera, yo sí vi una revolución, vi una rebelión, ¿no? Me encantaría verla. Yo a veces creo que son como las últimas alternativas que hay, porque las instituciones no nos dan ya para más, ¿no? Y ojalá me tocara. Si no me toca, bueno, ni hablar, ¿no? Pero ojalá que sí, que haya que se remueva, ¿no? Sacar a la gente del marasmo y también a la prensa y todos los sectores que salgamos de ese marasmo. Yo creo que uno de los puntos que yo, con respeto aquí a los colegas, a mí sí me llama un poco la atención cuál va a ser el punto de inflexión para cambiar esas letanías de que los periodistas son mezquinos, que es un gremio dividido. O sea, ¿cuándo va a ser ese punto, no? O sea, yo sí creo que hay que empezar a romper esos mitos de perro no come perro. Los periodistas no son noticias, sino hacen las noticias. Es decir, porque sí he visto, y sobre todo para los jóvenes y las jóvenes que están aquí, sí es también eso, y hay todo un impulso dentro del mismo periodismo. Se están mejorando algunas de las escuelas de periodismo, donde se les están dando nuevas herramientas, incluyendo, y eso lo sé porque nosotros lo damos, el elemento de cómo hacer una cobertura más segura, desde un punto de vista solo de cobertura segura. Pero sí, sin duda, hay que transformar a las necesidades de una sociedad, como todas, ávida de información. Creo que hay dos puntos que a mí me gustaría tocar muy brevemente. El primero es uno que ya desde el debate presidencial se puso en la agenda. Lo veníamos diciendo desde hace varios años, pero fue el debate presidencial el punto de inflexión para que se discutiera el tema de la publicidad oficial en los medios, que es la mordaza, que es la llave, que es verdaderamente la palanca para controlar y sostener un sistema corrupto de medios de comunicación. Es decir, los miles de millones, porque por lo menos el año pasado, solo en las entidades federativas, sin contar lo que se gastó Peña Nieto, fueron 12,000 millones de pesos. Es decir, si es la nueva caja chica, lo que antes podía ser las compras de gobierno o la infraestructura, es la caja chica. Y esto es un sistema, ¿sí? Es decir, está el gobierno que eroga esos miles de millones de manera discrecional para comprar, premiar, castigar, es decir, una censura sutil de las líneas editoriales, y al mismo tiempo está la opacidad y la corrupción de los medios de comunicación que forman parte de eso. No está corroborado el dato de un estudio que se hizo el año pasado, pero más de la mitad de los medios de comunicación en México sobreviven del dinero público. Eso quiere decir que tenemos un problema serio, no solo de los modelos de negocios que tenemos en los medios de comunicación, sino de esa perversa relación entre dinero público y medios de comunicación. No estoy diciendo que se debe retirar todo, sino hay estudios, por ejemplo, nuestra posición es que toda propaganda que enaltezca la figura de una autoridad debería estar prohibida en los medios de comunicación. Pantano. Y hay que diferenciar entre propaganda y campañas como las de vacunación, como las de la escuela, es decir, hay dinero en publicidad que es necesario en los medios de comunicación, sin duda. Hay revistas como la revista Nexos que vive del dinero público. Y yo no creo que la revista Nexos debe desaparecer, sin duda. Qué bueno, es decir, debería haber más. El problema es la discrecionalidad y el intento de censura sutil, o tal vez hay veces que no es tan sutil, sino es increíblemente obvio. Si ese punto no lo rompemos,
me parece que va a ser muy difícil cambiar el sistema de medios que tenemos en México. Pero creo que es también, repito, parte del otro. Y el segundo punto es que nosotros el año pasado en la organización estábamos, bueno, como todos, con muchas organizaciones, a principios de año, en la planeación. ¿Cuáles son los estados que más vamos a atender de acuerdo a la tendencia? Los más peligrosos el año pasado fueron Veracruz, Oaxaca y Chihuahua. Y estaban dentro de los escenarios que nosotros creíamos y ahí no nos equivocamos. Pero donde sí nos equivocamos fue en las agresiones en el Distrito Federal. Es decir, cuando veníamos reconociendo un gobierno del Distrito Federal con, digamos, un respeto a la protesta social, a las movilizaciones, pues solo el año pasado en el Distrito Federal documentamos 76 agresiones a periodistas y comunicadores. Tenemos un audio de un jefe de granaderos que dijo: contra los que tengan cámara en las calles mientras están las manifestaciones del 1 de diciembre, del 10 de junio, del 1 de septiembre, del 2 de julio. Está eso, es decir, ¿por qué contra los que tienen cámara? Porque son los que tienen cámara los que están documentando esas violaciones que comete la policía. Entonces, ese elemento no lo teníamos contemplado. No lo teníamos contemplado. Y el epicentro de la protesta social es el Distrito Federal. Y ahora salen los jóvenes, los encapsulan, eso sí, sale Andrés Manuel o Corral y a ellos no les hace nada, ¿no? Pero salen y ahí vienen también los medios de comunicación tradicional a colocar esos estereotipos de contra los anarquistas y a hacer un debate falso sobre la violencia en la protesta social. Entonces, sí creo que es importante porque les voy a decir nada más 3 ejemplos ahorita. Uno es ese capítulo de la Ley de Telecomunicaciones de cooperación con la justicia, donde su privacidad, perdón por ponerlo así, pero vale madres, ¿no? Donde la geolocalización es lo que es, y donde hay todo un discurso donde se sobrepone la seguridad nacional como si fuera un principio máximo en contra de las libertades y derechos de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo está todo el intento en Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Distrito Federal para regular las marchas. Es decir, aquí todos hemos dicho, oigan, hay que hacer algo, hay que acelerar las cachas. Perfecto. Si pasa lo que están intentando en esos estados, bueno, primero, el gordito burócrata va a tener que aprobar su marcha, el motivo de la marcha. Va a tener que aprobar la ruta y no va a ser por vías principales donde verdaderamente se sienta la marcha, sino va a ser en la periferia como lo tienen así en Quintana Roo, donde dicen en el tercer cuadro de la ciudad, es decir, váyase a la playa a protestar. Y sobre todo 48 horas de anticipación, es decir, si ahorita necesitamos salir a las calles como lo hicieron por ejemplo en la ley Telecom, bueno, pues no te dan permiso. Hay un intento, lo veo como un sistema, ¿no? Donde poco a poco buscan, bueno, más bien poco a poco están logrando esta disminución de un derecho como la libertad de expresión en una sociedad en la que cada vez está más atenta, yo diría, a estos temas. ¿Cuánto tiempo nos queda, José? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta las 7? Ah, bueno, entonces todavía les vamos a dar un espacio para que ustedes pregunten y opinen, y yo creo que es importante continuar con estos temas. Quiero hacer un anuncio, y es que los compañeros expositores nos piden que informemos que hay libros de todos los precios, pero en general son muy baratos. Creo que no hay libros de más de 100 pesos. Bueno, y hay incluso una mesa con libros de 3 por 20 pesos. Entonces, hay para todos los bolsillos. Y de lo que se trata pues, es de impulsar la lectura, de estimularla, de facilitarla. Bueno, yo quería volver a esto de los presupuestos de publicidad para prensa. Efectivamente, están al arbitrio de cada funcionario. El que maneja el presupuesto les da a los que se portan bien y se lo niega a los que se ponen muy críticos.
Pero el asunto está en que hemos peleado por acabar con eso, y ya incluso hay un antecedente. En tiempos en los que Jesús Reyes Heroles era secretario de Gobernación, un grupo de muy respetables periodistas, Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa, don Paco Martínez de la Vega y otros más, lo convencieron, gente primerísima, ¿no? Convencieron a Reyes Heroles de que había que reglamentar, como había ocurrido en España después de la muerte de Franco, había que reglamentar un subsidio a los periódicos. En lugar de que se les dé la publicidad por los calzones del funcionario, solo a los que se portan bien, que se otorgara bajo un reglamento, que se supervisaran los tirajes, que se considerara la importancia social de un medio independientemente de su circulación, porque eso también es importante. En fin, varios factores. Pero eso se quedó en las intenciones, nunca pasó a discusión en el Congreso, y el resultado es que seguimos en las mismas condiciones, o más bien dicho, seguimos peor. Porque hoy el porcentaje que se destina a los medios escritos de la publicidad gubernamental es cada vez menor. Tú debes tener el dato más preciso. Cada vez se le da más a la televisión comercial y menos a radio y a medios escritos. Solo en internet, sí, porque todavía... Estamos hablando de 0.2%, nada, pero es el único que tiende a crecer. Tiende a sí. crecer. Bueno, el asunto es ese. Si luchamos por una reglamentación para que los presupuestos de publicidad no se otorguen de manera arbitraria al gusto de un funcionario, me parece que estaríamos dando un paso indicando para dónde hay que caminar. Me parece que hay que oponernos radicalmente, sin concesiones, al intento de censura de internet y de las conversaciones telefónicas, porque ese es el otro peligro que está ahí también en la nueva legislación. Todos los estados en el mundo, todos los estados intervienen en las comunicaciones, pero esto está como en lo que decía mi abuela: vergüenza no es robar, sino que lo agarren a uno. Y el Estado tiene la obligación de preservar el Estado. Esa es la primera obligación no escrita que tiene, y para hacerlo tiene que espiar a los ciudadanos. Esa es una verdad no aceptada públicamente, pero reconocida como una necesidad del propio Estado. Pero cuando el Estado incluso hace leyes que le permitan meterse con las conversaciones telefónicas que tenga yo con mi amante o con mi abuela, meterse a mi internet para ver quién me escribe y quién no me escribe, qué es lo que me dice, allí están metiéndose en mi vida privada, y eso es territorio sagrado. Ahí nadie se debe meter, y menos mediante una ley. Es absurdo que sea mediante una ley. Pero en fin, mi propuesta pues es oponernos terminantemente a la censura, venga de donde venga. Y sobre lo de las marchas, para terminar, yo soy de los que han estado escribiendo desde hace años que hay que reglamentar las marchas. No hay que prohibir el ejercicio de la libertad de expresión o de manifestación, hay que conciliarlo con los derechos que tienen otros ciudadanos. El ciudadano que lleva a un pariente enfermo al hospital porque es una cosa urgente, tiene derecho a pasar, a que no le cierren el paso. Pero el que se manifiesta en la calle también tiene derecho a manifestarse. Y conciliar esos derechos no es cosa del otro mundo, se puede hacer, se pueden conciliar. El asunto es que los diputados de todos los partidos, absolutamente de todos, le tienen pavor al asunto. Y cuando se deciden entrarle es para impedir el ejercicio de los derechos. Entonces también nos tenemos que oponer a eso. Reglamentación de los derechos, sí, pero sin coartarlos, ese es el asunto. Yo creo que el objetivo de las marchas es incordiar, ¿no? Molestar. O sea, si, oiga, ¿me da permiso de manifestarme? Entonces, bueno, sí, pero a las 5 de la tarde, por favor, en aquella esquina donde no pasa nadie, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado porque creo que la tentación autoritaria por parte de los distintos gobiernos para controlar las libertades, las garantías individuales de los ciudadanos, pues es verdaderamente inaceptable y no lo vamos a permitir. No sé ustedes, pero digo, hay un grupo de periodistas que estamos dando la batalla al respecto. ¿Qué hacen? No solamente nos pinchan los teléfonos,
O sea, yo digo, se tienen que dar unas aburridas con mis conversaciones, porque yo le llamo a mi mamá, mamá, la receta de los chiles rellenos porque no me sale. Imagínense ustedes están escuchando las 24 horas, o sea, todas las conversaciones. A veces ya no podemos tener ni siquiera esto, porque dicen que aunque no estés hablando, dentro está encriptado ya, ¿no?, un micrófono en el que te están oyendo. Bueno, sin ser paranoicos, esto tiene un lado positivo, nos ha obligado a la comunicación interpersonal. Entonces, por lo menos yo ya veo más a mis amigos, a mis colegas, ¿verdad? Ya trata uno los asuntos importantes, pues tienes que hacerlo en persona, porque por teléfono ya no se puede dialogar cosas importantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo los periodistas para evadir estos instrumentos de control y de censura, de autocensura en los medios de comunicación y en la vida cotidiana? Pues estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo, ya hay compañeros verdaderamente que están haciendo actividades heroicas para sobrevivir y que de alguna manera buscar esos espacios de libertad para contarles a ustedes las historias que ciertos medios de comunicación establecidos y progubernamentales están intentando que no se cuenten esas historias. Para empezar, nos llenan de información basura con conexiones en directo desde el Vaticano, ¿no?, para transmitirnos la beatificación de Juan Pablo II, el santo patrono de los pederastas, con perdón de ustedes, ¿verdad? Pero en eso se gasta el dinero el gobierno, y también en sostener este tipo de medios que desvían la atención de los asuntos reales. Peña Nieto lleva en el poder estos más de 25,000 muertos, o sea, nadie habla ya de los ejecutados, ya no hay ejecutómetro, ya no hay cifras, no sabemos cuántos desaparecidos, sin embargo hay ONGs que hablan de 300,000 desaparecidos. ¿Qué hacemos cuando tenemos que trasladarnos a Ciudad Mier o a Tampico, donde hay balaceras día a día, ¿no? Los que vivimos en el norte y cubrimos el noreste, en donde caminar por unas brechas es encontrarte con un convoy del ejército o con un convoy del cártel del Golfo o de los Zetas, y no sé cuál de los tres me da más miedo, porque también los del ejército no cantan mal las rancheras, y es una de las instituciones más señaladas por violación a los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. La gente, los militares tienen licencia para matar en este país, y hay que decirlo, y no se les ha quitado el fuero militar. Hoy en día seguimos esperando que se regularice eso, y por supuesto al Estado no le conviene. Al Estado no le conviene tener periodistas libres que estén cubriendo estas batallas. ¿Por qué no se cubre la batalla de Tampico como debe de ser? ¿Por qué no se cubre esa batalla en Tamaulipas, en donde ya no es un estado, sino que en realidad en lo que se ha convertido es en un narcoestado, en donde ya no hay gobierno, sino que es el cártel del Golfo el que controla ciudades enteras, como Matamoros, que es su feudo histórico, o como Reynosa, que controlado por los Zetas, y en Pugna, igualmente en Tampico o en Ciudad Mier? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocultar esta realidad? Pues porque sencillamente no les conviene que ustedes tengan esta información. Entonces, por eso, comprometidos como estamos, a mí me preguntan, ¿cuál es tu protocolo de seguridad cuando viajas y para cubrir este tipo de situaciones? Pues no hay protocolos de seguridad, porque si le hablas a la policía, son ellos los que te vigilan y son ellos los que te venden. Si tienes una escolta que no es independiente también, que es del gobierno, para vigilar paso por paso de lo que estás haciendo. Entonces, el gobierno se está gastando cantidades ingentes para vigilarnos, para intentar controlar a los periodistas independientes, y no lo podemos permitir. Yo vivo en un estado en donde el gobernador Rodrigo Medina gasta 3 millones de pesos diarios en imagen, y eso significa dar 200,000, 300,000 pesos a los pasquines online, porque antes eran pasquines en papel, ahora son todos online. Entonces se dedican a desacreditar el trabajo de los periodistas independientes. Trabajar en los estados es verdaderamente complicado, es ir contracorriente, es intentar diversificar los temas.
yo no me puedo dedicar solamente a publicar cosas sobre narcotráfico, tengo que irle cambiando. Entonces le cambio a temas más light, como el de la trata de mujeres con redes de prostitución en el PRI del DF, o el de la trata de niños, del tráfico de niños, o como ahora que he hecho un libro muy light, que es Las amantes del poder, que ustedes ya saben, o sea, hablar del amante de Enrique Peña Nieto, pues es un tema light, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir cambiando los temas para sobrevivir. De alguna manera, eso es lo que hemos encontrado. Entonces, por favor, lo que necesitamos es su apoyo, de una manera u otra, porque hemos encontrado en los espacios también de los libros, en la publicación de libros, esa forma de encontrar ese lanzamiento de temas que no están siendo visibilizados. Por ejemplo, en este país no se habla sobre los centros clandestinos de detención. El Ejército y la Marina tienen centros clandestinos de detención en el norte del país, a lo largo de la frontera y en otros estados de la República. Hay 300,000 desaparecidos, dicen algunas ONGs. ¿Dónde están esos desaparecidos? Hasta no encontrar nuestro último desaparecido, no sabremos lo que está pasando y este país no va a estar en paz. Entonces, ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener que abordar. Y el otro, por supuesto, será el de la libertad de expresión, el de la libertad de prensa, en donde se cumple y se está desarrollando en este momento una verdadera batalla, ¿no? Lo hemos visto este sábado con la cadena humana que hemos presenciado y que hemos participado, lo cual me da mucho gusto y que ustedes también empiecen a defender. Alejandro, muchísimas gracias. Darío, por ejemplo, preguntaba, o sea, en qué momento podría venir este punto de inflexión de los medios, y yo creo que lo toca, y también Humberto lo toca, evidentemente con la publicidad. O sea, yo creo que en ese momento en que la publicidad esté bien regulada, entonces los directivos, los dueños, dejarán de tener estos intereses, y entonces la censura ya podría ser menos. Pero también creo que hay otro caso, que es la autocensura, de la que también tenemos que hablar. O sea, a mí me ha tocado autocensurarme, sí, sin duda, porque aunque haya protocolos de seguridad, porque aunque haya unas leyes del Congreso para proteger periodistas, eso a mí no me sirve de nada si estoy en el Cerro de la Cruz de Torreón y estoy rodeado de pinches morros sicarios y que yo no voy a saber qué va a pasar. Entonces, toda la información que yo de pronto pueda recolectar, bueno, la publicaré, pero yo sé en el fondo que no estoy publicando todo, porque si pongo un nombre de más, porque además lo hemos aprendido, si pongo un nombre de más o etc., bueno, me van a matar, sí, me va a costar la vida. ¿Qué hago yo de pronto con toda la información que no publico? Porque muchos son rumores, otros porque no tengo los pelos en la mano. Hago ficción, ¿no? Y entonces me pongo a hacer novelas que tienen que ver con narcotráfico. Muchos lectores terminan diciendo que le creen más a mis novelas que a mis textos periodísticos. Es curioso, está bien. Sí, claro, ¿no? Sí, no, digo, además la mejor ficción es la realidad, y la que estamos viviendo ahora es esa, ¿no? Entonces, digo, también está esto de la autocensura que también tendríamos que ver en qué momento ir publicando un poco más. Digo, hay gente como San Juana, como Anabel, como Lidia Cacho, o sea, tienen unos huevos más cabrones que los míos, la neta, y yo sí agarro, y yo pongo ahí cositas, ¿no? Pero sí hay gente, pero eso lo tendríamos que hacer todos, y sin embargo, hay un miedo, ¿no? que termina apoderándose de nosotros los reporteros, y entonces solamente llegamos a publicar hasta cierto punto a veces, ¿no? Yo creo que eso también es grave, tendríamos que analizarlo al interior del gremio periodístico, pero sin duda va a partir de lo que decía Darío y Humberto, ¿no? De la publicidad, porque no podemos, o sea, hay medios que prácticamente dependen de ello. Yo digo, por lo menos el caso que más o menos conocí, bueno, en MX, ¿no? O sea, MX, que es una revista independiente, ahí va, siempre está en deudas y todo. Bueno, pues porque tampoco de alguna manera han terminado arrodillados ante el poder. O el propio Sin Embargo, o sea, Sin Embargo a mí me parece, ¿no? el gran medio ahorita, ¿no? que está sacando historias, pero tampoco tienen la publicidad, ¿no? Y no les interesa, digo, tampoco a Páez le interesa, cosa que está bien, ¿no? No, seguramente sí, pero tampoco es obsesión de Páez.
Y eso, pero eso hace un medio confiable, hace un medio que uno pueda darle clic y meterse sin embargo y ver lo que está pasando, ¿no? O sea, si yo me meto al portal de X periódico y me meto al portal de sin embargo va a haber hay una dimensión abismal, ¿no? Y entonces es donde uno dice, bueno, ¿por qué? Porque los medios tradicionales han caído, ¿no? En esta trampa nuevamente del PRI. Yo me acuerdo cuando recién ganó el PRI, me topé ahí a un directivo y estaba feliz porque me dijo, no, es que el PRI va a volver a abrir la billetera, ¿no? O sea, ha vuelto el PRI y a mí me sorprendió. Desde un periódico muy grande que uno dice, puta, o sea, si este tipo está pensando eso, también el Pasquín lo está pensando, ¿no? Y así todo el mundo lo está piensa y piensa. En los estados, así es como han controlado a mucha de la prensa, ¿no? Con la publicidad. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, en el caso de Goyo Jiménez, cuando pasa su asesinato, en la empresa que trabajó, semanas después ya no dijo nada en la empresa, ya le había caído ahí como publicidad. No, o sea, eso no puede ser. Sí, que le pagaron 20 pesos por nota. Sí, casi, sí, o sea, los reporteros ganan 20 pesos por nota. Hay compañeros que me dicen, no, es que yo tengo que mandar tantas notas para que me paguen 200 pesos, ¿no? En 15 días, y güey, yo no vivo de 200 pesos, ¿no? O sea, no se puede, claro, y arriesgan la vida, están ahí. Entonces, bueno, todo esto, digo, es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ese es el verdadero periodismo, el que nos dicen en las aulas que es muy bonito y que hay que ir a contestar las 5 preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde, y hay que salir a entrevistar. Sí, está muy bonito en los libros, pero en la calle, sobre todo en los temas de delincuencia organizada, trata de blancas, de pederasta, etc., son muy complicados. A muchos les ha costado su trabajo por denunciar estos temas, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un grave problema para nosotros los reporteros.